una va ligada a la otra. El destino y el propósito van ligados, son una misma cosa. Significan, es lo mismo. O sea, Dios espera en el destino que encontremos el propósito por el cual Él nos llamó, un día nos formó, nos invitó a las cosas de Dios, y por ese motivo estamos hoy aquí. Amén. Esta mañana hablábamos del libro de Jeremías. Estamos haciendo una pequeña introducción. Jeremías 1, versículo 10, usted puede buscarlo, 1:10. Y la Biblia nos habla de que Dios nos ha puesto, decía, Dios le habla a Jeremías. Amén. ¿Sí o no? No se distraiga, escuche. Dios le habla a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías de que lo ha puesto a él en un día específico, en el día de su destino, en el día de su propósito, lo puso sobre naciones y sobre reinos. ¿Amén? ¿Habrá llegado este día a tu vida o no? ¿Habrá llegado este día a tu vida o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que ha llegado este día a nuestras vidas. El día en que descubrimos nuestro destino y nuestro propósito. El día en que Dios se acordó de nosotros, nos vio, nos ungió y nos preparó para nacer en la tierra y hacer lo que Él quería que nosotros hiciésemos. Ha llegado este día. Este día está en medio de nosotros. Este día ya ha sido ungido para que nosotros entendamos de que hay un destino en Dios, hay un destino en Dios. Hermano, por eso nosotros no podemos detenernos cuando acontece alguna situación. Nosotros no le vamos a permitir a las tinieblas que toquen a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a las personas que todavía no han cumplido con el propósito de Dios. Hola, ¿está acá? Diga amén. ¿Me está entendiendo? Por eso es que nosotros, como iglesia, debemos entender de que somos personas con un destino y con un propósito, y hemos sido llamados a cumplir este destino, y hemos sido llamados a cumplir este propósito en Dios. ¿Sí? Dios le habla un día a Jeremías, y Jeremías era un muchacho. ¿Amén? Jeremías era un muchacho, un jovencito, como algunos de los jóvenes que están hoy en la iglesia, y se le aparece el Dios, Jehová de los ejércitos, y empieza a tener una conversación con él. Jeremías no se asusta porque Jeremías era un sacerdote, hermano. Jeremías era un sacerdote, estaba acostumbrado a las cosas extraordinarias de Dios. Amén. Hay personas que no están acostumbradas a las cosas extraordinarias de Dios. Y se asustan. ¿Y saben por qué? Porque falta oración. Porque falta relación con Dios. Tienen miedo de los sueños. Tienen miedo de lavarse la cabeza y cerrar los ojos para ver si el enemigo viene y los ataca. Tienen miedo. ¿Sabe por qué? Porque no hay una relación con Dios. Pero los que estamos acostumbrados a tener una relación con Dios no tenemos miedo cuando Dios se nos acerca y nos habla y nos dice, nos enseña. Jeremías era un muchachito y no tenía miedo de lo que estaba aconteciendo, que el Dios de todo el universo estaba hablando cara a cara con él. Dios le estaba diciendo a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le estaba poniendo en las manos de Jeremías un poder tremendo, el poder que muchos de nosotros hoy en este día también tenemos, pero que no hemos usado, no sabemos usar, o no hemos entendido cómo se usa. Porque falta relación, falta intimidad con el Padre, falta conexión con Dios. Falta entender que necesitamos estar cerca de Él, necesitamos venir a la iglesia, necesitamos ser ministrados por los pastores de la casa. Falta. Dios le habla a Jeremías y le está enseñando que hay dos niveles, hermanos. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, te he puesto hoy te he puesto. En este día, dice, sobre naciones y sobre reinos.
No, sobre dos niveles, sobre lo natural, las naciones, y sobre lo sobrenatural, los reinos. Te he puesto sobre lo terrenal y sobre lo celestial. Amén. Dios ha hecho eso con nosotros, nos ha puesto en estos dos niveles, para estar sobre estas cosas, no para estar debajo de estas cosas. La iglesia tiene que entender que la iglesia no es aquel morrucho, ¿no? ¿Sabe lo que es un morrucho? Esa cartita que usted la pone en cualquier lado y le sirve en cualquier lugar, en cualquier jugada, ¿no? Un comodín, ¿sí? La iglesia no es que nos ponen en cualquier lado y sirve en cualquier circunstancia. La iglesia tiene que estar sobre las naciones y sobre los reinos. Enseñábamos esta mañana que las naciones son las familias de la tierra. No es Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, no, eso no son naciones, eso son países. Naciones, cuando la Biblia habla de naciones, nos habla de familias. No, la Biblia no ve un país demarcado, la tierra dividida. El Señor no ve la tierra dividida, ve familias. En Alemania, en España, en Italia, en Francia, en Argentina, ve familias. No está interesado en un país, está interesado en la familia. Por eso cuando la Biblia le habla a Jeremías, cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, te he puesto sobre las naciones, sobre las familias de la tierra. Te he puesto sobre los reinos, los principados, las potestades, las huestes, para que gobierne. ¿Para qué va a estar colocado si no es para gobernar? Si no es para hacer un decreto, un edicto, para declarar, para soltar palabras, si no es para eso, ¿para qué entonces Dios nos puso como iglesia? Hemos creído que Dios nos ha llamado a ser iglesia para que Dios nos bendiga, nos ayude, nos ministre, para sentirnos bien y las cosquillitas que sentimos. No, hermano. Dios nos ha llamado a reinar, a ser gobernadores, a ser príncipes, a ser reyes. ¿Está acá? A eso Dios nos ha llamado. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios es claro con Jeremías. No le dice, mirá, Jeremías, si tenés ganas, pues yo te voy a colocar en tal lugar, ¿no? Hay un puestito vacante. No, Jeremías, no me importa tu edad, no me importa tu condición social ni tu condición física. Jeremías, yo te pongo en este día para estar sobre naciones y sobre reinos. Yo no sé si acá hay Jeremías, porque parece que no hay Jeremías acá. ¿Hay Jeremías acá? Dios le habla a Jeremías para hacer la voluntad de Dios, para gobernar, para ser un verdadero rey, para ser el verdadero profeta, la voz de Dios en la tierra. Hermano, Dios nos ha llamado a ser voz en el trabajo, a ser voz en la facultad, a ser la voz de Dios en el estudio, en la casa, en las compras, cuando voy a hacer las compras. Somos la voz de Dios. ¿Por qué se calla cuando somos voz de Dios? ¿Por qué entonces no estamos sobre familias, no estamos sobre naciones, no estamos sobre reinos? Y el enemigo nos da un cachetón, nos da un zamarrón, un zarandeo, y salimos corriendo llorando. Y no enfrentamos la circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos a Dios, aquel que nos ha puesto? La palabra de Jeremías se cumple en nosotros. Nadie dice amén. La palabra de Jeremías se cumple en mí. Se cumple en mí. Dios me ha puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Me está entendiendo? La Biblia habla ahí en esta parte de la palabra. Y la parte te he puesto quiere decir te he dado gobierno. Te da autoridad, Jeremías. Jeremías te da autoridad. ¿Sí? La palabra la traducida es dinamis. Todo esto lo enseñamos esta mañana. Yo sé que algunos ya escucharon esto para poder entrar en el tema. Pero yo quiero que usted entienda esto. Lo que Dios le está dando a Jeremías es el dinamis. ¿Sabe qué es el dinamis?
El dinamis es un poder, una capacidad y una eficacia que Dios pone en nosotros. Un poder, una capacidad y una eficacia. Todos tenemos el dinamis. Todos tenemos esta autoridad que tiene un límite. Diga, la autoridad esta tiene un límite. Hay un límite en esta autoridad. No es una autoridad completa, total, absoluta. Hay una autoridad limitada en el dinamis de Dios. Dios no quiere que usted tenga nada más que un dinamis. Dios quiere que usted tenga una autoridad absoluta. Pero ¿cómo llegamos hasta ese punto, pastor? El dinamis entonces es un poder y una capacidad y una eficacia que Dios pone en nosotros. ¿Sabe? Este poder, esta capacidad y esta eficacia tiene un límite. No es absoluta, no es total, tiene un límite. ¿Me está entendiendo? Ahora, aparece en escena Jesús varios años después, y Jesús dice en un momento que Dios, que Él ha recibido de parte del cielo toda potestad. Toda potestad. Él recibió del cielo toda potestad, dice, me es dado en el cielo y se me ha dado en la tierra. Así, en el cielo y en la tierra Él recibe una potestad, un poder, otra vez un poder. Pero este poder es distinto. No es igual que la dinamis que estábamos hablando, porque potestad es exousia. Amén. Exousia. Y exousia es un poder de Dios que no tiene límites. La exousia de Dios es un decreto que nos ayuda. Mire, así funciona. La exousia tiene un poder. La exousia tiene un poder de ley. ¿Me está entendiendo? Tiene una fuerza de ley. Cuando yo declaro una palabra en la exousia de Dios, en el poder de Dios, yo lo estoy diciendo como si eso fuera ley. Es decir, yo lo declaro y el cielo lo firma, lo sella y dice, así es. Enseñábamos también que no es para cualquiera, que usted no cualquiera va a andar declarando exousia y largando palabras y maldiciendo y atando y desatando. Esto es para los obedientes. Esto es para los que tienen el conocimiento de la verdad, para los que son justos. No para cualquiera. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios habla en la Biblia de que Jesús recibe la exousia de Dios. Y la buena noticia es que Él sabe cuando Él declara esta palabra, Él había resucitado. Hacían unas semanas que Él había resucitado y Él estaba en la tierra, pero se estaba por ir. Se estaba por ir al cielo. Resucitado iba a subir al cielo. ¿Sí o no? Mateo 28, versículo 18. Dice la Biblia, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Reciben el poder de Dios Jesús, ¿sí o no? Ahora, mire, la mala noticia hubiera sido que Él hubiera dicho, mire, yo recibí el poder de Dios, yo recibí la exousia de Dios, pero me voy, me tengo que ir, me lo llevo, chao. Hubiera pasado igual en la iglesia. Estaríamos en el dinamis. El dinamis es lo que muchos utilizan o muchos usan solamente para echar fuera demonios, para que algunas personas se sanen, para ver algunas manifestaciones de Dios. Pero la exousia de Dios es la que gobierna en el cielo y gobierna en la tierra, con la autoridad de un juez. Y lo que la persona esta diga en el nombre de Jesús, en exousia de Dios, se va a cumplir en la tierra y en el cielo. ¿Me está entendiendo? Esto es tremendo. Porque por dinamis todos hacen shows. ¿Se ha dado cuenta? El show del demonio que sale de una persona, pero no gobiernan el cielo y la tierra. No gobiernan nada más que en el lugar, porque como tiene un límite, se gobierna nada más que en el lugar donde se está y donde se declara esa palabra. Pero no detienen a los demonios que hacen que los jóvenes se droguen. No detienen a los demonios que hacen que los deprimidos se quieran suicidar.
No detienen a los demonios que tienen empobrecidas a las regiones. No los detienen a ellos. Entonces no hay exousia. Solamente hay dinamis. Y el dinamis es limitado. Y todos tenemos el dinamis, todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y le hemos creído, tenemos dinamis de Dios. Pero Dios no quiere que la iglesia gobierne a través del dinamis. Por eso Jesús, una vez que resucitó, se acercó a la iglesia de ese momento y le dijo, toda potestad, toda la exousia de Dios, toda, se me ha dado. Ahora Jesús no estaba interesado en llevársela. Cuando Juan escribe la carta, el apóstol Juan escribe la carta en el capítulo 1, versículo 12, empieza a explicar quién es Jesús. Y en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos de acá le han recibido a Jesús? Y a todos, dice, y a los que creen en su nombre, dice la Biblia, les dio potestad. Otra vez aparece la palabra exousia. A todos los que le recibieron y le creemos en su nombre, porque una cosa es recibir y otra cosa es creer. A los que le recibimos y creemos en su nombre, Jesús a través de Dios, a través de Jesús nos da la exousia de Dios, nos da la autoridad sin límites, nos dice, yo lo que vos declares, yo lo voy a confirmar, yo lo voy a decretar. Es parecido a lo que así pasaba en el Antiguo Testamento con los profetas, pero ahora está a la iglesia. La iglesia es la voz de Dios en la tierra. ¿Está entendiendo o no? Ahora, Dios le da la exousia, ¿no? Con el poder para atar y desatar, y esta mañana hablábamos también del perdón, que nadie puede atar y desatar si no perdona. Lo que se hace muchas veces es hechicería. No, pero yo odio a aquel hermano, a mi familiar, a mi amigo, al que me traicionó, pero yo ato y desato. Eso no puede ser. Yo tengo que perdonar. Las 2 veces enseñábamos esta mañana y puede comprarse el material porque hablamos 2 horas de esto. Las 2 veces que Dios habla de atar y desatar, Jesús, quiero decir, habla de atar y desatar, habla primero del perdón. Y cuando yo perdono puedo juzgar inclusive. No, muchos dicen, no, usted no me puede juzgar porque no se juzga. ¿Cómo que no se juzga? La Biblia sí nos habla, cuando habla de atar y desatar, que podemos juzgar, pero siempre y cuando en nuestro corazón hayamos perdonado. ¿Sí o no? Ahora, ahora vamos entrando en el tema. Porque yo esta mañana enseñaba que hay 3 acciones. No, ahí Dios habla a Jeremías y le muestra 3 acciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Jeremías 1:10 dice, yo te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Y dice, para arrancar y para destruir. La primera acción, ¿verdad? ¿Sí o no? La primera acción era arrancar y destruir. La segunda acción, arruinar y derribar. Y la tercera acción, y plantar. Edificar y plantar, la tercera acción. Es decir, usted parece que son 6, pero son 3. Son 3 acciones. ¿Sí? La primera, arrancar y destruir, es una acción. Arrancar y destruir. ¿Sí? Es una acción. Decíamos también, enseñábamos, que acá Dios le está dando a Jeremías un poder. Sígame, por favor. Dios le está dando a Jeremías un poder limitado. Porque era lo que había en ese tiempo. Era lo que podía recibir Jeremías. No era que Dios quería darle un poder limitado porque quiere darle un poder limitado. Era lo que se podía porque había una cortina que dividía los lugares santos con los lugares, y lugar santísimo con el pueblo de Dios. Esa cortina era la que impedía que el pecado pasara de un lugar a otro. ¿Está acá? Ahora, escúcheme. Dios le da a Jeremías el poder que se podía dar porque el pecado estaba gobernando. Y el poder que Jeremías podía recibir era el poder que era dinamis, limitado. ¿Sí o no?
Unos años, cientos de años después, en la historia de la iglesia aparece Jesús. Y Jesús empieza a decir que Él recibe una potestad. Ya el poder no tiene límites ahora. El poder no tiene límites. Lo que yo declare y lo que yo crea, Dios lo va a hacer. De tal manera que Juan rescata una frase de Jesús en el capítulo 14, versículo 12 de Juan. Rescata una frase de Jesús y dice: todo lo que yo hice, todas las obras que yo hago, ustedes las podrán hacer. Y va más allá y dice: aún mayores que las que yo hice, ustedes podrán hacer. ¿Me está entendiendo? Eso nos habla de exousia. Jesús entendía que iba a desatarse la exousia de Dios, el poder sin límites de Dios. ¿Me está entendiendo? Ahora, yo no sé dónde lo está llevando su mente, dónde usted quiere que lo lleve, ¿no? Cuando hablamos de un poder ilimitado. Seguramente que enseguida su mente se va a tranquilizar, usted mismo se va a tranquilizar cuando se entere. ¿Para qué está soltado este poder? Porque Jesús da 3 órdenes. Él está a punto de irse. Él está ahí, mi hermano, está reunido con la iglesia y le está dando la última indicación y la única orden después de haber sido resucitado a la iglesia. ¿Sí? Él está ahí reunido con ellos, se está por ir al cielo, está por enviar al Espíritu Santo y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí o no? Y más adelante dice: por lo tanto, id, haced discípulos, bautizarlos. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Id, haced discípulos, bautizarlos. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Tenemos a un Jeremías en el Antiguo Testamento recibiendo un poder para la época con límites, pero un poder que lo pone sobre naciones y sobre reinos. El poder se llama Dinamis. Ahora vemos a Jesús más adelante recibiendo un poder, delegándolo a la iglesia, absoluto, un poder absoluto, sin límites, para hacer 3 acciones. Jeremías tenía que hacer 3 acciones. Arrancar y destruir era la primera. Para arrancar y para destruir era la primera. La primera acción que Jesús le enseña a la iglesia que debe hacer es ir. La única manera de poder arrancar y destruir es ir. Mire, no tenía que ir a matar, no, el Señor no le está diciendo tenés que ir a matar gente, no. Tenés que ir porque he puesto un poder en tu boca. Iglesia, he puesto un poder en tu boca para que puedas arrancar y destruir. ¿Me está entendiendo? Eso tiene que ver con ir. Lo segundo, como dice después en Jeremías, ¿cómo? Arruinar y derribar. Tiene que ver con la segunda acción. Hay un paralelo en la historia ahí. Arruinar y derribar tiene que ver con hacer discípulos. Arruinar y derribar tiene que ver con hacer discípulos. Ya vamos a ver qué vamos a arruinar y qué vamos a derribar. Ya vamos a ver enseguida qué vamos a destruir, qué vamos a arrancar. Y lo tercero, ¿cómo? Arrancar, edificar y plantar. ¿Qué pasó? Mire bien, excelente. Edificar y plantar tiene que ver con la tercera acción, ¿sí o no? Y la tercera acción es bautizarlos. Ahora, mire qué tremendo que Dios ponga un poder absoluto en nuestro ser, en nuestra boca, para hablar su palabra. Para que las personas conozcan de Él. Para que las personas abandonen el pecado y se alisten a las filas de Dios. Hay un poder en la boca tuya
en tu boca, en tu corazón y en tu mente, y en todo tu ser, hay un poder de Dios que se llama exousia, y que es para que las personas conozcan al verdadero Dios. Un poder que no es el mismo que tuvo Jeremías, y que vimos que Dios lo respaldó en el Antiguo Testamento. No es el mismo que tuvo Isaías, igual Dios lo respaldó. No es el mismo que tuvo Elías o Eliseo, pero igual Dios lo respaldó. Aún mire si Elías y Eliseo, aún el mismo Jesús funcionó bajo el dinamis de Dios y no bajo la exousia de Dios. Y vimos milagros tremendos, maravillosos, cosas que se movían tremendas. ¿Qué más puede pasar con la exousia de Dios? Si aún Jesús mismo nos estaba diciendo que cosas mayores vamos a hacer. Entonces la pregunta del millón es, ¿dónde es que la iglesia está fallando? ¿A dónde es que no, en qué parte no estamos entendiendo? Si deberíamos estar haciendo las obras mayores, más grandes, más importantes. ¿En dónde estamos fallando? ¿Estamos solamente funcionando bajo el dinamis de Dios? ¿Es que todavía no ejecutamos la exousia? Porque yo le voy a explicar, ustedes se estarán preguntando, pastor, ¿por qué? ¿Cómo se ejecuta la exousia de Dios? ¿Cómo es que Dios suelta la potestad sobre nosotros? Justamente por acción. Por cumplir la acción. Cuando Jesús dice yo recibí la potestad, entonces yo delego la potestad. Pero tienen que hacer tres cosas para ver funcionar la potestad de Dios. Tienen que ir, tienen que hacer discípulos y tienen que bautizarlos. Y ustedes van a ver la potestad de Dios. Y resulta ser que la iglesia primitiva, aquella iglesia que funcionaba, ¿no?, ahí en las cuevas, o que se escondía, o aquel Pedro que una vez se sentó y empezó a hablar del Señor por primera vez, empezó a funcionar la exousia. Él empezó a formar discípulos desde su conocimiento. Él empezó a enseñar de la palabra. Él había ido hasta ese lugar, no la gente había venido. Él había ido. Y estaba soltando palabra y 3.000 se convirtieron en ese día. ¿Qué es eso? Exousia de Dios. Y a todo lo largo del libro de los Hechos, usted va a ver personas, hermano, hombres y mujeres, haciendo milagros y haciendo cosas maravillosas por la exousia de Dios. Contábamos esta mañana de Felipe, que fue llevado en el cuerpo. Él no sé cómo lo tomó el Espíritu Santo, pero lo llevó al desierto. Y fue a hablar con un funcionario. Un funcionario de Etiopía en medio del desierto. Y en el medio del desierto apareció agua. Y el funcionario dijo, yo me quiero bautizar, ¿qué impide que yo me bautice? Y yo veo a Felipe terminando sus días siendo profeta, sus hijas siendo profetisa, toda la familia en el Señor sirviendo a Dios, pero haciendo funcionar la exousia de Dios. A través de ir a ser discípulos y a través de ir a bautizar gente. Haciendo la voluntad de Dios, no callando. No callando, sino hablando. ¿Está entendiendo? Dice la Biblia que el varón de Dios recibió la primera orden, arrancar y destruir. Que dijimos tiene que ver con el paralelo de ir. Hermanos, ir. Dios sabía que íbamos a tener congregaciones. Por eso Jesús dice, muchachos, vayan. No se queden en la iglesia. No te quedes sentada en tu casa, chateando por el Facebook. Vayan, no se queden. Mire, hermano, usted sabe, Jesús, yo le dije recién, funcionó todo lo que usted lee de los milagros en el dinamis de Dios, ¿no? En el poder limitado. Y le dejó a la iglesia la autoridad para decretar cosas, para hacer leyes. Pero, ¿sabe? Jesús, hay una sola persona en la Biblia que entendía de la exousia de Dios sin conocer toda la terminología que yo le hice ahora y toda la introducción que yo le dije ahora.
Y era la mujer que no tiene ni nombre en la Biblia. Era la mujer sirofenicia. Cuando se acerca a Jesús y le dice, Jesús, necesito que me sanes a mi hija. Y él le dijo, estás loca. La trató de perra. Le dijo, yo no le doy de comer a los perros, porque no era israelita. Y ella no se enojó, sino que tuvo la mujer que más fe tuvo en toda la Biblia. ¿Sabes qué dijo? Pero los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No he visto fe más grande que la de esta mujer. ¿Por qué? Porque entendía de la exousia de Dios. Miren, no era israelita, no iba a la iglesia, no iba a la sinagoga, su marido no era sacerdote, pero entendía la palabra de Dios. La mujer tenía fe, había creído. Hermano, ¿cómo has creído? ¿Qué nivel de fe tienes? ¿Cómo has creído? ¿Has creído que Dios hace cosas en la iglesia y no hace cosas en tu casa? ¿Has creído que Dios hace cosas en los demás y no hace cosas en ti? Porque yo todavía hay gente, pastor, necesito que ore por mí. No voy a dejar de hacerlo. ¿Pero acaso tu fe no está funcionando? ¿No hay palabra profética en tu boca? ¿No hay exousia de Dios saliendo de tus labios? ¿Y sabe por qué la iglesia todavía no ve la exousia de Dios? Y no hablo de la iglesia universal, hablo de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hemos ido. No hemos hecho discípulos y no hemos bautizado. Yo dije esto esta mañana y lo vuelvo a repetir. El año pasado soltamos, a fin de año, un mes antes, soltamos que la gente, si usted tenía que bautizar, que yo le iba a autorizar a que cada uno de ustedes bautizara a una persona que trajera. Y hubieron 4. Hicieron una tarea. 4. Y se bautizaron, me dijo la maestra, más de 12, 13, 15, no sé, mucho más. 4. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿O somos 4 a la iglesia? ¿Somos 4 a la iglesia? ¿Dónde estaba la iglesia? Porque acá no había exousia, nada más que para esos 4. ¿Está acá? Y después queremos que Dios nos reconozca, que Dios nos bendiga, que Dios, le reclamamos a Dios, dame autoridad, Señor, dame poder, Señor, yo quiero ir a las naciones, Señor, yo quiero ir a tal lado, Señor, yo quiero hacer tal cosa en tu nombre. Pero la primera ley que tenemos que cumplir no la cumplimos. ¿Usted cree que Dios va a soltar exousia porque ustedes somos verborrágicos, simpáticos, agradables, ya contamos chistes? Porque tengo el título de pastor, Dios va a soltar sobre mí. Porque es el pastor. Si yo no hago la tarea de Dios, Dios no va a soltar nada sobre mí. Arrancar y destruir, tiene que ver con ir, le dije, ¿no? Arrancar y destruir. Tiene que ver con ir. Arrancar, hermano, tiene que ver con desarraigar. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Jesús está contando la parábola de un sembrador que siembra trigo. Pero dice la Biblia que viene un hombre malo y le echa la semilla de cizaña. Entonces los sembradores le dicen, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Sembraste mal, compraste una semilla barata, compraste una semilla de segunda, viene trigo y viene cizaña. Dice la Biblia, versículo 28, les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y al tiempo de la cosecha yo diré a los cosechadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Amén? ¿Conoce la historia? Bien. Entonces, ¿qué es arrancar? Arrancar, miren, yo le voy a contar algunas cositas pequeñas de la cizaña. La cizaña es una plantita que cuando crece es muy parecida al trigo. Es un poquito más oscura. Y el granito lo tiene un poquito más apretado. Ahora, ¿sabe qué hace la cizaña? Lo que la Biblia nos habla de que hay cizaña en el reino de Dios. Hay quienes somos trigo y quienes son cizaña. No miro a nadie, digo. ¿Ah? No se sienta aludido. Pero hay quienes son trigo y quienes son cizaña. Eso sucede en el reino. La cizaña como semilla es venenosa. Si usted y yo la consumimos, nos morimos, ¿sabía? Si usted y yo consumimos la semilla de la cizaña, nos morimos, es venenosa. Pero, ¿sabe? No habla de la cizaña Jesús, no quiere enseñarnos de la cizaña.
quiere enseñarnos de actitudes que hay. Personas que son venenosas, que son tóxicas, ¿sí? Que producen veneno, que no usan la palabra para que la exousia sea liberada de parte de Dios, sino que usan la palabra para perjudicar. Entonces cuando Dios le dice a Jeremías, tenés que arrancar, está hablando de que hay personas que hay que dejar de alimentar. Lamentablemente, en un solo punto se puede dejar de alimentar a estas personas. Cuando la iglesia inclusive está madura. No antes. Se puede dejar de alimentar a la cizaña cuando ya es madura. Se corta, se atan manojos y se prepara para el fuego. Es lo primero que Dios va a cortar. La cizaña. Si ustedes lo arrancan primero es porque es cizaña. Mire qué tremendo. ¿Saben los rabinos cómo llamaban a la cizaña? Bastarda. Ahora la bastarda es mortal y se alimenta con el trigo. Con usted y conmigo. Se alimenta y está entre nosotros de la cizaña muchas veces. Y es una siembra que hace el malo, pero hay una tierra que la recibe. Hay una tierra que le da lugar. A esa hay que arrancarla. ¿Amén? A esa hay que arrancarla. ¿Sabe? La noticia es que nosotros no lo vamos a hacer. ¿Sabe quién va a arrancar la cizaña? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a arrancar la cizaña. Porque cuando nosotros empecemos a ejecutar la exousia de Dios, cuando nosotros empecemos a caminar, la cizaña no soporta esto. La cizaña no soporta y se va a manifestar. Es tremendo. Y se manifiesta. Usted empieza a trabajar en las cosas de Dios y Dios solito dice, vos crecé, triguito lindo. ¿Ah? Bonito. Crezca. Que cuando usted madure, va a madurar la cizaña, pero yo la voy a arrancar. Amén. La cizaña va al fuego, trigo, al granero de Dios, no al cielo, a la presencia, al reino. Amén. Arrancar. Pero ¿sabe cómo se empieza a arrancar y a destruir? Yendo, hermano. Yendo. No, pastor, que mire que el hermano, que mire que la hermana, que mire que el vecino, que mire que... No, usted haga la tarea. Usted haga la tarea, usted vaya, usted salga, usted haga lo que tiene que hacer, haga. Usted vaya. Cuando usted empiece a ir, Dios se encarga de la cizaña. Amén. Destruir. Vio que la Biblia nos dice arrancar y destruir. Quiero enseñarles lo que es ir. Cuando nosotros vamos, Dios ejecuta sin que nos demos cuenta de dos cosas. El arrancar y el destruir. Dios lo hace por nosotros. No lo hacemos nosotros. No somos nosotros los encargados de arrancar la cizaña. Mire, usted puede descubrir quién es la cizaña. Porque no es un arbolito, es una persona la cizaña. Usted la puede descubrir, pero usted no es el encargado de arrancarla. Así que no venga, pastor, mire, ¿sabe qué? El hermano tal, la hermana tal, no, es cizaña, hermano. Si usted cree que sí, es cizaña, pero Dios se va a encargar. Porque por ahí la cizaña se produce un milagro y se convierte en trigo. Pero eso ya no depende de nosotros. Amén. Estamos hablando de algo sobrenatural, ¿verdad? En lo natural esto no sucede, pero en lo sobrenatural puede suceder. Solamente Dios sabe. Sí. Destruir, yo le dije que arrancar tiene que ver con desarraigar, dejar sin raíces. Dios deja sin raíces, ¿sí? A este tipo de personas. Destruye. Destruir tiene que ver con exterminar para siempre. Mire, le voy a decir algo que es interesante, que Dios me reveló esta tarde mientras repasaba la palabra. ¿Sabe dónde son todas estas guerras? En la mente. ¿A dónde es que debemos destruir? Mire, cuando una persona viene con cizaña, como cizaña, que hay que arrancar, lo que hay que arrancar es lo que está acá adentro. ¿Ah? Hay que arrancar lo que está adentro. Ahí, en la cabecita. En la mente es la guerra. Esta es ¿sabe con qué tipo de guerra es esta? ¿Sabe qué tipo de guerra? Es una guerra de altares. Las personas vienen con un pensamiento, con un altar en su pensamiento.
de yo soy el que digo, yo soy lo que yo pienso es palabra santa, lo que yo creo es así, se terminó el mundo. ¿Me entiendes? Vienen con un altar en su cabeza. Y lo que tenemos que hacer a través de la palabra es una guerra de altar. El problema es la mente. Dígale que tiene al lado suyo, tu problema es la mente. ¿Amén? ¿Sí o no? Y la destrucción tiene que ver con exterminar. Ahora, no es que nosotros saquemos una ametralladora ahora y digamos y exterminemos la iglesia, no. Exterminar es con lo que está en la mente. ¿Sabe qué hay que hacer con el pensamiento humano, el pensamiento mío? Exterminarlo. Está en mi mente, tengo que exterminarla. Esa guerra es acá, en este altar, ¿no? Y hay que exterminar, ¿sí o no? Gloria a Dios. Jesús está enseñando otra parábola, ¿sí? De un hombre que tiene una viña y que la arrienda y que los arrendadores son malos, ¿sí? Entonces él hace una pregunta y le contestan los discípulos con la palabra, dice a los malos, diga a los malos, destruirá sin misericordia. Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. Ahí va terminando la parábola, ¿verdad? Pero lo que quiero enseñarles es que a los malos destruirá. A los malos va a destruir. Amén. Bueno, ¿quiénes son malos entonces? ¿Y quiénes son buenos? Antes de enseñarle quiénes son los malos, quiero enseñarle algo. ¿Sabe quiénes son los labradores? Los labradores somos los ministros de Dios. ¿Hay ministros de Dios acá? ¿Ah? ¿Están en el retiro voluntario? Vamos, levanten la mano. Todos somos ministros de Dios. Amén. ¿Qué hacemos los ministros de Dios? Administramos las cosas del reino, administramos la palabra, administramos la enseñanza, administramos la iglesia, administramos las cosas del reino. Eso hacemos los ministros de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo sé yo que soy un ministro de Dios, pastor? ¿Cómo sé yo que soy un ministro de Dios? Qué pregunta, ¿no? Y la respuesta está en este mismo versículo. ¿Sabe qué saben hacer los ministros de Dios? Ah, no, pastor, yo soy ministro y quiero que me paguen. Así pensaban los labradores malos. ¿Cómo le voy a dar plata a este? Si he trabajado yo, si yo he hecho las cosas. ¿Cómo le voy a dar el diezmo, la ofrenda, si yo soy el que trabajo? Los ministros saben que tienen que pagar. Y que no hay nada gratis en el reino. ¿Qué tienen que pagar? Dice la Biblia, tienen que pagar el fruto a su tiempo. Si usted es ministro y es un administrador de las cosas del reino, usted tiene que pagar. La oración es tiempo y el tiempo es plata. El ir a visitar gente es tiempo y es también esfuerzo. Y el tiempo y el esfuerzo es dinero. Para hacer en la obra de Dios, un pastor hace muchos años me dijo, en la obra de Dios solo se invierte. En la obra de Dios solo se invierte. No espere recibir, usted tiene que dar. ¿Me entiende? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Cuál es la característica de los malos? Mire, un versículo nomás, o 3 versículos de una sola historia, porque está lleno de malos en la Biblia. Gálatas 5, 19 al 21. 5, 19 al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Los malos se manejan por la carne. Díganle que está al lado suyo. Los malos se manejan a través de la carne, de sus propios pensamientos, de sus propias ideas. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, estas y muchas más que son parecidas que no hace falta escribirlas. ¿Sí? Acerca de las cuales los amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los malos no van a heredar el reino de los cielos. Y este solamente es una muestra, es un botoncito
¿no? Que sirve de muestra para que usted vea una de las características de los malos. Podemos hablar toda la noche, pero no es importante. Hermano, mire, los malos, para que usted lo entienda mejor, los malos son carnales. Existen tres tipos de personas. Los naturales, que son los que no conocen a Dios y se mueven por sus propias ideologías, pensamientos, costumbres, su propia religión, sus propios pensamientos, su propia tradición. Los naturales. Los carnales son los que conocen a Dios, pero hacen lo que se les da la gana, a su manera, como ellos quieren, como a ellos les gusta, como ellos acomodan la palabra a sus pensamientos, a sus cosas. Esos son los carnales. Y la tercera son los espirituales, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces, los carnales son los que hacen las cosas como ellos quieren hacerlo, como se les da la gana hacerlo, ¿verdad? Entonces, los malos son los carnales. Los naturales todavía no tienen la posibilidad. Pueden tenerlo y arrepentirse. Los malos también, los carnales también. Pero mientras están en esa actitud, y si mueren en esa actitud, se van al infierno. ¿Está entendiendo? El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Dice la Biblia, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Este es el reino indestructible. ¿Cuál es este reino? El que jamás será destruido. El reino de los cielos. El que jamás será destruido. Jamás. ¿Cuándo? Jamás. ¿Sabe? Daniel está profetizando sobre un sueño de Nabucodonosor, una estatua. Él había soñado una estatua que tenía diferentes metales, diferentes materiales, esa estatua, pero dice en el 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. No, ¿sabe cómo era el reino? Este reino que había visto Daniel, una piedra cortada no con mano. ¿Sabe quién es la piedra? Jesús era la piedra. Lo que él había visto en la roca, dice la Biblia que Jesús es la roca. La roca que desmenuza todos los reinos, que es indestructible, que nada lo puede hacer, es Jesús. Ahora, ¿sabe qué vio Daniel? No vio al Señor Jesús. El cuerpo de Cristo vio. Arruinar y derribar, hacer discípulos. Arruinar es asolar, trastornar, quebrar y romper. ¿Lo que es arruinar? Asolar, trastornar, quebrar y romper. Mire de qué manera. Hebreos 11, versículo 34. El capítulo 11 de Hebreo habla de los héroes de la fe. ¿Sí? Y está hablando de algunos héroes que no tienen nombre. Acá en el versículo 34, hay héroes que tienen nombre, Abraham, Moisés, Noé, ¿sí? Y nombra a David, nombra a varios. Pero acá, en el versículo 34, habla de los que no tienen nombre. ¿Amén? Los que tienen nombre, la mayoría de los que tienen nombre son del Antiguo Testamento. Los que no tienen nombre son los del Nuevo Testamento. ¿Por qué será? Porque la iglesia es un cuerpo. No es un nombre. Entonces, el versículo 34 dice, y habla de nosotros. Mire, escuche, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esta parte de poner en fuga ejércitos extranjeros es trastornar. Hermanos, fueron confundidos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubieron personas, ¿sí?, que oraron a Dios y Dios los transformó. Usted imagínense a los apóstoles, al apóstol Pedro en la cárcel orando a Dios, ¿no? Y que se abra la cárcel, que pase por en medio de todos los soldados y que nadie se dé cuenta. Porque Pablo también estaba en la cárcel con otros cantando alabanza, qué sé yo, un terremoto,
Se abren las puertas de la cárcel y nadie se escapa. Pero, bueno, eso es una historia tremenda. ¿No? Pablo tiene un sueño. Y a través del sueño lleva hasta ese lugar. Y el carcelero que lo tenía preso era el hombre que pedía ayuda espiritual. Tremendo. Pero él se iba a matar porque la ley romana es que cuando los prisioneros escapan, se tenían que matar. Ese era el castigo. Y él se iba a matar y dijo, no hagas tal cosa. Dice Pablo, no quiero ninguno, estamos acá. Y ahí viene el conocimiento de la palabra a la familia de este hombre, ¿sí? De este hombre que había pedido ayuda en oración, quizás si Dios había escuchado. Amén. Ahora, Dios trastorna a través de nosotros a nuestros enemigos. Dios trastorna, Dios arruina, Dios derriba. Amén. Dios arruina. Dijimos que era trastornar. Dios trastorna. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, dice, pero no hallándolos, estaban buscando a Pablo y a otros más, ¿no? Que habían venido a un lugar y estaban declarando palabra y estaba sucediendo algo en el ambiente espiritual de la región. Porque, recapitulemos, no queremos el dinamis nada más, queremos la exousia. El dinamis es para algo más ilimitado, la exousia no tiene límites. Amén. Entonces cuando yo funciono en exousia, yo no trastorno nada más que lo poquito, lo cercano, sino la región. A eso he sido llamado. ¿Me están entendiendo? Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué estaban haciendo estos? A ver, ¿quién está trastornando a quién en este tiempo? Porque el diablo trastorna también, ¿sabes? ¿Para quién está trastornando a quién? Nosotros deberíamos, pero ¿estamos trastornando? ¿Estamos trastornando en las regiones? ¿Estamos trastornando al enemigo? ¿Lo estamos confundiendo? Arruinar y derribar. No, dijimos que esta acción tiene que ver con hacer discípulos. ¿Dónde estaba la lucha? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trastornar. Yo me acuerdo que cuando conocimos por primera vez a Aarón y a Diego, ellos me decían, pastor, lo que usted me enseña me vuela la cabeza, me trastorna. ¿No? Y por ahí se lo veía que como que agarraban y se quedaban, se inmutaban. Diego tenía años de iglesia, se había apartado, Aarón no tanto, pero y él iba y les contaba a los hermanos del campo, y ahora hay una iglesia ahí, y ellos también fueron trastornados por la palabra. Por eso se abrió la iglesia del campo, por la palabra que trastorna. O sea, las mentes de ellos dijeron, pero esto lo habíamos leído, lo habíamos escuchado, pero no lo entendíamos. No había revelación, ¿me entienden? Eso es trastornar, hablar con revelación. ¿Me entienden o no? ¿Qué es derribar entonces? Derribar es poner al mismo nivel del suelo. Derribar es poner al mismo nivel del suelo. ¿Sí? Si yo estoy parado, ¿estoy derribado? No, estoy derribado cuando estoy al nivel del suelo. Pablo, en una de sus cartas, dice, estoy derribado, pero no caído. Quiere decir que estoy deprimido, estaba a nivel del suelo, pero no estaba derrotado. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es derribar en la palabra, en el original? Derribar es echar fuera, lanzar y deshacer. ¿Qué debemos hacer entonces con aquellos pensamientos que el enemigo trastorna con nosotros? Echar fuera, lanzarlos, deshacerlos. Hermano, y volvemos siempre a lo mismo. ¿Cómo se logra esto? A través del conocimiento de la palabra. Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermano, la causa de no hacer las cosas correctas, no hacer lo que Dios nos enseña, no hacer su voluntad, no crecer, ser personas tibias en el reino, estar siempre en el mismo nivel. La causa es la falta de conocimiento. ¿Me entienden por qué tenemos que hablar todavía de fino profético? Porque a veces no entendemos.
No sabemos a qué Dios nos llamó todavía. No estamos actuando en la consecuencia en la cual Él nos puso. No, todavía no sabemos que hay cosas mire, que luchamos con cosas nuestras en nuestra mente. Y queremos hacer las cosas de Dios. ¿Se puede? No se puede luchar cuando tengo cosas en mi mente, en mis pensamientos, mi ideología, mi religión personal. No se puede luchar. Si yo quiero hacer las cosas de Dios, no puedo. Si yo a esto no lo rindo y lo pongo a los pies de Dios. Tengo que poner esto y mi corazón a los pies de Dios para que Dios pueda fluir. Si no, no puede. Si no son tus fuerzas, son tus pensamientos, es tu propia religión. Por eso es que tiene que derribar, tiene que destruir. Por eso es que le estoy enseñando, no para que usted diga, qué bonita la palabra, qué lindo lo que se enseña, sino para que lo ponga por obra, para que lo ejecute en su vida, para que lo haga carne en usted. No vamos a ver la exousia. Hermano, yo me lo he propuesto, yo quiero que Dios empiece a funcionar en exousia. Yo sé que voy a contaminar en esto, en el buen sentido de la palabra, contagiar a mi familia. Pero usted necesita ser contagiado. Usted necesita empezar a caminar en esto. Usted necesita entender que es esto una vez por todas, hermano. Deje de pensar en sus propias cosas. Póngase en las manos de Dios a servir a Dios como corresponde. Empiece a buscar a Dios de verdad. Vaya a ser discípulos. Vaya a bautizarlos, hermano. Los hombres buenos pagan su fruto. Pague el suyo. Hermano, hay una sola cosa por la cual Dios te va a hacer te va a permitir entrar en el reino. Y es por los frutos. Él dice, por los frutos los conoceréis. Mostrame tus frutos y voy a decirte si sos bueno o si sos malo. Frutos de arrepentimiento, frutos de honra, frutos de alabanza, frutos de personas, frutos de alma. Muestre menos frutos. Yo le prediqué cuando empecé a hablar de destino profético que los frutos hay que mostrarlos. Son hermosos los testimonios, pero no vemos los frutos muchas veces. Derribar es echar fuera, lanzar, deshacer. Mire, la Biblia dice Apocalipsis 18:21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma energía, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Será deshecha, será lanzada, será echada afuera Babilonia. Ay, muchos creen que Babilonia es una ciudad, que es una iglesia o una religión X. Hermano, Babilonia a veces está acá en tu cabeza, arriba de tu cuello. Tu pensamiento es una Babilonia. Tu forma de ser es una Babilonia. Tu carácter es una Babilonia. A veces tu hipocresía puede ser una Babilonia. No necesariamente una ciudad. La actitud, el desinterés por las cosas de Dios puede ser una Babilonia. La falta de oración, la falta de entrega, la falta de conocimiento. Hermano, puedo hacerte un listado de 2 horas de todas las Babilonias que pueden haber, sin necesariamente ser una ciudad. Tiene que ser derribada la Babilonia. Como esa, mire, de esa manera, ¿cómo? Como lanzada, echada afuera, deshecha. Yo no sé cuál puede ser tu Babilonia. No sé. No sé cuál es la Babilonia que está aquí, arriba de tu cuello. No sé cuál es la Babilonia. Pero yo estoy seguro que usted sí sabe cuál es. Láncela, renuncie a esa Babilonia. Porque un día, llegará un día en que el Señor va a encargarse de echar fuera. ¿Y sabe qué? No va a salir el pensamiento de su mente, usted va a ir con el pensamiento. Si no renuncia. Apocalipsis 12:20 dice, entonces oí una gran voz del cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dios estaba derribando a Satanás en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe? Derribando dijimos que era poner al mismo nivel del suelo, dejándolo sin energía, sin nada,
Sí, lo había sido lanzado, deshecho y echado fuera. Sí, ¿quién lo había hecho? Hermano, no trate de lanzar los pensamientos o la Babilonia que está en tu cabeza con tus fuerzas. No trate de hacerlo con tus fuerzas. No puede hacerlo con tu... Dígale que está al lado suyo. Mírele a los ojos, fijamente. Mírele a los ojos. Mírele bien a los ojos. No lo podés hacer con tus fuerzas. El libro de Apocalipsis aquí nos enseña que es con el poder de Jesucristo, con la única manera en que usted puede dejar afuera los pensamientos y la Babilonia que está en tu vida, es con el poder de Jesucristo. Simplemente, y nada más, hermano, nada más. Ay, pastor, ¿cómo hago? Tengo que orar todo el tiempo, mire. Ir y hacer discípulos y bautizarlos. ¿Cuáles son las cosas de Dios que nos tenemos que encargar? Ir y hacer discípulos y... ¿Cuáles son las cosas de Dios? ¿Cuáles son los negocios de Dios para usted? Cuando usted se ponga a hacer las cosas de Dios, Dios se va a poner a hacer lo que usted necesita. Amén. ¿Sabe dónde más se usa la palabra? Y volvemos a usar la palabrita esta. La palabra derribar, con esto termino. La palabra derribar se usa mucho en el Antiguo Testamento para cuando los reyes derribaban, los reyes que servían a Dios, derribaban los altares satánicos. Amén. Todo lo que esté aquí, en la cabeza y en el corazón. ¿Sí? Todo lo que esté aquí. Que no tenga el sello de Dios son altares satánicos. Todo lo que usted haga que sepa que es pecado es un altar satánico. Todo lo que usted haga fuera de la voluntad de Dios es un altar satánico. Por eso la Biblia usa mucho. Nosotros hablamos de los Baales, de Dagón, de todos esos demonios del Antiguo Testamento. Pero ¿sabe? Son altares satánicos que se levantaron en este tiempo, que están en los corazones y en las mentes de las personas. Porque esos altares son idolatría. Y uno de los pecados más graves que tiene la iglesia de este tiempo es la idolatría. Ay, pastor, pero yo no tengo santos en mi casa, ni estampitas, ¿no? Es la idolatría al dinero, es la idolatría a la forma de pensar, es la idolatría al vehículo que me voy a comprar o que tengo, es la idolatría a hacer dinero, es la idolatría a tener más, es la idolatría a mi egoísmo. Qué bárbaro.